La soberanía de Dios es un tema muy controversial, es una doctrina que está en la Biblia y que nos enseña de que Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas, que tiene control del universo, que tiene control de la creación, y Él gobierna de manera absoluta sobre la tierra. Dios hace las cosas como Él quiere, como Él lo desea, como a Él le place, porque Él es un Dios todopoderoso. No hay nada que lo limite a Él a hacer las cosas. Él es un Dios sabio, es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y por eso Él actúa de esa manera. Entonces, en esta noche, hablando de la soberanía de Dios, de que Dios es un Dios soberano, entendemos de que Él gobierna sobre todo el universo. Él gobierna de una manera absoluta sobre su creación. Él hace las cosas como Él lo desee, cuando Él quiere, cuando quiere, con quien quiere y cuando Él lo desee. Cuando hablamos de cuando Él quiere, estamos hablando de que Dios tiene el control de los tiempos. Él tiene el control de los tiempos. Él es un Dios eterno, un Dios infinito que ha existido por la eternidad. Recuerden cuando Dios se le apareció a Moisés, que le dijo: yo soy el que soy. De esa manera se le presentó: yo soy el que soy. En otras palabras le dijo: yo soy el Dios eterno, yo soy el que era, el que siempre ha existido y el que siempre existirá por toda la eternidad. En otras palabras, el Dios eterno. Y el término tiempo para nosotros es un término humano, un concepto humano, pero para Dios no existe el tiempo. Es decir, Él es el que tiene el control de los tiempos, y Él ha fijado una hora, un día, un año para que ocurran las cosas en este mundo, en esta tierra. Aún para que las cosas sucedan en nuestra vida, Dios ya lo ha determinado, Dios lo ha establecido. Y yo enseñaba en la sesión pasada de que Dios, hermano, en ciertas circunstancias de la vida de nosotros, aún las cosas que pasan en el mundo, las cosas que suceden en nuestra vida, ciertas circunstancias, Dios las provoca. Dios las provoca. Y hay en ciertas circunstancias que Dios permite que sucedan las cosas en nuestra vida. Entonces, en una Dios las provoca y en otra Dios las permite. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a vivir una vida en confianza, vamos a tener una seguridad de nuestro Dios, a quien Dios le servimos, en quien hemos creído. Y vamos a aceptar la voluntad de Dios, pase lo que pase a nuestro alrededor, pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en nuestra familia, lo que suceda en cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros vamos a aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque conocemos las Escrituras, conocemos la palabra de Dios, y no nos vamos a volver personas amargadas, ni nos vamos a volver personas que vamos a volvernos en contra de Dios, vamos a cuestionar a Dios, o vamos a volvernos ya por último ateos. No, sino que vamos a ser personas que vamos a aprender a confiar en la voluntad de Dios, en la soberana voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces, el Dios soberano, el Dios que nosotros creemos y que hemos nosotros conocido, la Biblia lo describe como un ser poderoso, como un ser divino, como un ser eterno, como un Dios que tiene poder, que Él actúa de la manera que Él lo desee, porque Él es soberano y gobierna sobre su creación. Esto está en la Biblia. Vamos a irnos a uno de los primeros pasajes de la Biblia para ir aprendiendo de la soberanía de Dios. Y dice en Apocalipsis, vamos a entrar ahí, en Apocalipsis 1:5,
Y dice lo siguiente. Vamos a leer en el versículo 1:4. Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio para siempre. En este pasaje, hermano, aquí dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero hay unos versículos en la Biblia que nosotros encontramos y dice que Dios nos ha creado, que nosotros estamos dentro del reino de Dios y que el rey es Jesús, el rey es Cristo. Jesucristo es nuestro rey y nosotros somos su reino. En esta traducción, en otras traducciones dice realmente que nosotros somos siervos de Jesucristo y que Jesucristo gobierna sobre su reino y que nosotros somos sus sacerdotes, porque en un reino no pueden existir 2 o 3 reyes, debe de existir un solo rey, y el rey que gobierna sobre su pueblo, un pueblo santo, un pueblo glorificado, un pueblo redimido, es Jesucristo. Jesucristo es nuestro rey. Entonces, veamos otro pasaje de la Biblia en Éxodo que lo podemos ver más claro. Nos vamos al libro de Éxodo y miren lo que dice Éxodo capítulo 19, porque vamos a aprender en esta noche, ir aprendiendo poco a poco de lo que es la doctrina de la soberanía de Dios. Y en Éxodo capítulo 19, nosotros podemos leer en el versículo 5, aquí lo hablo un poquito más claro, en qué posición estamos nosotros ante Dios. Y en Éxodo 19:5, como está escrito, leemos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí estamos viendo claramente que Dios está diciendo de que toda la tierra le pertenece a Él, su creación, el universo. Y en otras palabras, en otro pasaje de la Biblia encontramos que dice que mía es la tierra, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces, todo le pertenece a Dios. Y dice en el versículo 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Aquí el Señor está estableciendo el rango o los niveles en que Él está. Él dice que Él es el Dios soberano, como lo leíamos en los pasajes anteriores, y que nosotros somos sacerdotes de su reino. Sacerdotes de su reino. Y nosotros leíamos en Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 de que decía que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y aquí hay un poquito de error en la traducción, porque en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento habla específicamente de que somos sacerdotes para el reino de Dios, para el reino de Cristo. Y nosotros leímos acá en Éxodo que lo confirma
Y dice que vosotros somos, o leído literalmente dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿quién es el rey sobre la tierra? Jesucristo. Jesucristo gobierna sobre su reino. Hay un reino establecido, un reino, y nosotros somos parte de ese reino. Nosotros somos sus sacerdotes, somos un pueblo santo, gente santa, dice la Biblia. Y quien gobierna sobre ese reino se llama Jesucristo. No hay otro más que Él. No hay otro que gobierne y que pueda o quiera tomar el lugar de Dios. Con esto lo que estoy dándole a entender es que nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Nadie puede tomar el lugar de Dios, ni el mismo diablo, porque como Dios es el que tiene control de todas las cosas y del universo, de la creación, aun cuando el mismo Satanás quiere hacer algo contra la iglesia, contra su pueblo o contra X o Y cristiano, creyente o hijo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios. De otra manera no puede hacer nada contra la vida de nosotros, porque es cierto que la Biblia habla y lo encontramos en el Nuevo Testamento que quien gobierna este mundo es Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, porque él tiene su reino. Él gobierna sobre su propio reino, pero él no gobierna sobre el reino de Cristo Jesús. No tiene control sobre ese reino. Quien gobierna sobre el reino, sobre el reino de Cristo Jesús, hemos explicado en esta noche, es Cristo. Vale la redundancia. Cristo tiene un reino donde está compuesto de sacerdotes, de gente santa. Y él gobierna sobre ese reino. Y Satanás no puede gobernar sobre ese reino. Él gobierna sobre su reino. Todas aquellas personas, aún los mismos demonios y personas que no conocen a Dios, Satanás tiene control y dominio sobre ellos, pero él no puede tener control y dominio sobre los hijos de Dios. No puede. Porque, ya adelantándome un poquito, cuando Satanás se le pareció al Señor, ¿verdad? Se le apareció al Señor Jesús. En el caso de Pedro, le pidió permiso a Jesús para poder zarandearlo. Y Jesús mismo se lo dijo a Pedro. Pedro le dice, y lo llama: Satanás me ha pedido para que sea zarandeado. ¿Y qué le dijo Jesús? No, en otras palabras le dijo: no temas, yo he rogado para que tu fe no falte. Y vemos acá de que Satanás no puede tocar la vida de un hijo de Dios, de un creyente, si no le pide permiso a Dios. No puede. Entonces vemos la soberanía de Dios, que aún el mismo diablo, si va a tocar la vida de un creyente, de un hijo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios. Y si Dios lo permite, hay un propósito infalible, un propósito de Dios, que algo Dios nos quiere enseñar a través de esa situación o circunstancias. Porque lo mismo pasó con Pedro. Satanás le dijo, se fue donde el Señor y le pidió permiso a Jesús. Y Jesús mismo se lo dijo: Satanás ha venido a pedirme para que tú seas zarandeado. Y en otras palabras le está diciendo el Señor, de hecho que sí, necesita una zarandeada, porque a veces como cristianos, como hijos de Dios, es necesario que seamos zarandeados, es necesario que Dios nos pase por la prueba, por la lucha, para formar nuestra vida, nuestro carácter, para llevarnos a otros niveles en lo espiritual, para crecer espiritualmente, para que nada
de este mundo nos pueda mover de nuestra fe, de nuestra convicción que tenemos hacia Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios y le entendemos, hermanos, no hay nada que nos pueda mover de nuestra fe. Nada ni nadie nos va a engañar ni nos va a sacar de lo que nosotros hemos creído. Porque lo importante es que nosotros somos hijos de Dios y Él nos va a enseñar y nos va a capacitar y nos va a guiar por el camino que debemos de andar. ¿Saben? ¿Se acuerdan la historia de Job? Ya me estoy adelantando un poco, pero solo estoy haciendo una referencia de lo que estamos hablando, de que Dios gobierna. Él tiene el control de todas las cosas, de las circunstancias de nuestra vida, de lo que pasa a nuestro alrededor, querramos o no querramos. De lo contrario, no sería Dios. Entonces, ¿en quién hemos confiado? ¿En quién hemos puesto la esperanza? ¿Sabe? Leemos nosotros en Job. Y mire, literalmente dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y mire lo que le dice Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios presumía a Job. Dios conocía a Job, porque ante los ojos de Dios nosotros estamos desnudos, estamos descubiertos y no podemos engañar a Dios. Él nos conoce mejor que nadie. Él sabe quiénes somos nosotros. Y Dios daba buena referencia de Job. Y le dice a Satanás: ¿no has visto a Job? ¿No has considerado a Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mire lo que le responde Satanás a Jehová: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu rostro. Y mire lo que le dice Jehová: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Hermano, aquí vemos cómo actúa la soberanía de Dios en la vida de nosotros, en la vida de sus hijos. No hay nada que ocurra alrededor de nosotros, de nuestra vida, que pase desapercibida ante los ojos de Dios. Y vemos aquí cómo Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, tratar con la vida de Job, menos tocar su alma. Y Dios le dijo: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. El alma le pertenece a Dios. Nada de lo que tenemos nosotros es de nosotros, todo le pertenece al Señor. Y el día que Dios quiera, hermano, quitárnoslos, Él lo va a hacer, Él lo va a determinar, y Él va a usar la manera o el método o como a Él le plazca hacerlo. Recuerde que Él es el Dios soberano, y Dios le dio permiso a Satanás para tocar la vida, para tratar, para quitarle todo lo que tenía a Job. Satanás no puede hacer nada en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, si Dios no se lo permite. Y al principio hablaba de que hay circunstancias en la vida de nosotros, o circunstancias o cosas que pasan en el mundo, que Dios las provoca, aún en nuestra vida. Y hay otras circunstancias que Dios las permite. Y miren lo que estamos leyendo aquí. Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job. Entonces, hermano, seguimos
viendo cómo el Señor tiene el control de todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios. Ejemplos claros que tenemos en la Biblia donde Dios permitió circunstancias terribles que le pasaran a sus hijos, como a Job, como a Pedro, como a Pablo, como a los apóstoles, a muchos de ellos, hermano. Y eso no quiere decir que Dios estaba dormido o Dios se olvidó de ellos. No. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, hay propósitos de Dios infalibles, propósitos de Dios, hermano, certero, que Dios sabe por qué las hace, Dios sabe por qué las permite. Que algunas cosas algunas veces no las entendemos. Y quizás un día Dios nos va a enseñar y nos va a decir, cuando estemos con Él, por qué sucedieron estas cosas en nuestra vida. Porque hay cosas que las vamos a llevar hasta la tumba y no las vamos a entender. Porque entender a Dios en su totalidad, en su dimensión como Él es difícil. Somos seres limitados, seres finitos. Entonces, si nosotros vamos cada vez conociendo a Dios, hermano, como Él es, nosotros vamos a ser personas que vamos a tener esa confianza, esa seguridad en Él. Vamos a irnos a otro pasaje de la Biblia en Primera de Pedro, versículo 2:9. Y a medida que vamos desarrollando la escritura, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Mire lo que leemos aquí en Primera de Pedro 2:9. Y dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Somos un linaje. Somos descendencia escogida. Somos un real sacerdocio. Gente santa. Y aquí, hermano, lo confirma lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6, de que dice que somos un real sacerdocio, somos gente santa. Eso es lo que somos en el reino de Dios. Pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en esta primera carta de Pedro nos está enseñando de quiénes somos nosotros en el reino de Dios. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos gente santa, somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de la tiniebla a su luz admirable. ¿Por qué estoy enseñando esto en esta noche? Porque aquí nos está enseñando en este pasaje de la Biblia que dentro del reino de Dios lo que somos nosotros somos un real sacerdocio, somos los siervos de Cristo, somos un linaje escogido, somos un pueblo santo, donde en este reino el que reina y el que está en autoridad, el que es soberano, se llama Jesucristo. No existen otro soberanito ahí, ni otros reyes. El rey que gobierna sobre su pueblo, sobre un reino de real sacerdocio, de gente santa, de un linaje escogido, se llama Jesucristo. No hay otro rey, no hay nadie más que tenga el poder y la autoridad y la soberanía para reinar con sabiduría en su reino. ¿Por qué estoy enseñando esto con el asunto de la soberanía de Dios? Porque, hermanos, se ha enseñado mal en muchas congregaciones, donde muchos predicadores quieren obligar a Dios a hacer algo el cual Dios no está de acuerdo, y le obligan a Dios y le exigen a Dios. Y recuerden que el rey es Dios, el rey es Cristo, nosotros somos sus servidores, y nosotros no podemos obligar a Dios a hacer algo que Él no está
de acuerdo, ni quiere hacerlo, porque Él es el soberano y Él conoce mejor las cosas que nosotros, conoce el futuro, lo conoce todo, lo sabe todo, porque Él es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Y a veces nosotros le pedimos cosas al Señor de que Él lo sabe mejor que nosotros, de que Él sabe que no es su voluntad y que no es lo mejor para nosotros. Por eso no contesta nuestras oraciones, porque todas las oraciones que nosotros le pedimos a Dios, muchas están dentro de la voluntad de Dios y otras no están dentro de la voluntad de Dios, y aquellas que no están dentro de la voluntad de Dios no van a ser contestadas. Dios no las va a contestar. Tengamos en cuenta eso, porque muchas oraciones, por mucho tiempo que le hemos orado al Dios, desde que tenemos de servirle a Él, muchas de ellas hemos recibido respuesta de Dios, porque han sido bajo la voluntad de Dios. Y otras ni vamos a recibir la respuesta porque no están dentro en la voluntad de Dios. Hay oraciones que Dios las va a contestar inmediatamente. Hay oraciones que Dios nos va a decir, espera, todavía no es el tiempo. Sí, está dentro de mi voluntad, pero todavía no es el tiempo. Y hay otras oraciones, otras peticiones que Dios nos va a decir no. Y su no es no. Y recuerden que la voluntad de Dios se va a establecer y se va a cumplir sí o sí. Por eso tenemos que, cuando oramos, tenemos que, hermano, pedirle al Señor con sabiduría. Cuando oramos, hermano, porque tenemos que pedirle al Señor que Él conteste nuestras peticiones, nuestras oraciones, siempre y cuando estén en su voluntad. Porque muchas de nuestras oraciones, muchas de las cosas de lo que le pedimos al Señor, muchas de las cosas que le pedimos al Señor, ahí nos disculpan que tuvimos un problemita técnico. Muchas de las cosas que le pedimos al Señor, a veces no van en el sentido, con el propósito de honrar y glorificar a Dios. Muchas de las oraciones que le pedimos al Señor, a veces lo que queremos, hermano, es vanagloriarnos, jactarnos, que el Señor cumpla nuestros caprichos, nuestros deseos carnales, nuestro ego, que satisfaga nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, y no para honrar a Dios. Entonces, por eso es que cuando vamos en ese sentido, el Señor no va a responder. Mire lo que dice en la carta a Santiago, que a veces oramos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo Dios actúa, cómo Dios ejerce su soberanía sobre su reino, sobre su pueblo. Recuerde que Él es el Rey todopoderoso. Él es el Rey que gobierna sobre su pueblo. Él ha establecido un reino donde nosotros, dice la palabra, que somos su real sacerdocio, somos un pueblo santo y que nosotros le servimos a Él. Y nosotros no somos los que le vamos a dar órdenes a Dios, ni vamos a obligar a Dios a hacer cosas que Él no está en su voluntad de hacerla. No. Hemos entendido mal. Entonces, ¿qué significa que Dios o nuestro Señor Jesucristo es soberano? ¿Qué significa? Que Él tiene un poder ilimitado, que Él tiene un poder inmenso para gobernar el universo, como Él lo desee, como Él quiere o como Él lo determine. Él es dueño de su creación. Él gobierna sobre su creación. Él gobierna sobre el universo.
Dios tiene un poder ilimitado. Él no se sujeta a las leyes jurídicas de una nación, de un pueblo, no, hermano, porque Él está encima sobre todo principado, sobre todo rey, sobre todo gobierno terrenal. Él está encima de todo. Él gobierna sobre su creación, todo le pertenece a Él. Ni está, hermano, ni está limitado por las leyes naturales. Por nada. Él gobierna encima de todas esas leyes naturales y sobre las leyes de la tierra. Claro que el Señor ha establecido sus propias leyes, sus propias normas en la tierra. A través de su palabra lo podemos ver sobre los seres humanos, cómo podemos conducirnos, cómo podemos vivir en este mundo. Y todo aquel que quebrante sus leyes, sus normas, va a sufrir las consecuencias. Igual como pasa cuando alguien quebranta o infringe una ley jurídica, tiene que ser castigado, tiene que ser procesado. Hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Como Dios es el Dios soberano, el que gobierna sobre su creación, Él es el alfarero. Él es como el alfarero sobre el barro. Él, hermano, Él nos hace como Él quiere. Él nos moldea como Él quiere. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él puede formar el barro como a Él le plazca, como Él lo desee. Imagínense que siendo Él el alfarero, ¿cómo el barro le va a decir al alfarero, mira, haceme como yo quiero, o esto, lo otro? No. Él es el que decide cómo nos va a hacer, cómo nos creó, cómo nos va a moldear, cómo va a tratar con nuestra vida, de qué manera. La Biblia es clara con respecto a la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es un Dios soberano, quiere decir que Él no está bajo el control de ningún gobierno, hermano. No. Dice la palabra de Dios que Él tiene el poder y gobierna de manera absoluta sobre su creación. Y la palabra de Dios dice en el libro de Daniel que Él pone reyes y quita reyes. Él pone reyes y quita reyes. Él hace con los gobiernos, con las naciones como Él quiere. Y si Él decide que este gobierno va a permanecer 10, 15 años, 20 años, 30, 40 años, va a estar ahí y Él lo decide, no sabemos por qué, pero Dios tiene control de todo y es el que establece las normas y las leyes sobre su creación. Y cuando Él decida quitarlo, lo va a quitar. Porque Él gobierna, Él tiene el control y dominio sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los gobiernos. No hay ninguna ley, hermano, que pueda dominar o que lo limite a Él, porque Él está sobre encima de todas las leyes jurídicas, terrenales de cualquier nación. No quiero decir de que Dios va a actuar de manera injusta, no. No, porque las leyes que se crean en una nación, las leyes jurídicas o el orden jurídico, se supone que es con el propósito de regular, de controlar una sociedad y de irnos por la justicia, por la rectitud, por el derecho. Ese debe de ser el propósito de las leyes que se crean en una nación. Entonces, si esas leyes son creadas para administrar justicia, Dios nunca va a estar encima de eso. O en otras palabras, Dios nunca va a estar en contra de esas leyes, porque se están haciendo con un buen propósito. Ahora, Cristo se gobierna a sí mismo. Dígame, ¿quién lo va a gobernar a Él? Nadie. Él se gobierna a sí mismo. No está obligado a darle cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque Él es el rey
y sobre él no hay otro rey. Él es el Dios soberano y sobre él no hay otro Dios. Dios es un Dios independiente. Es un Dios que está, hermano, encima, como les decía, encima de cualquier autoridad, gobierno. No hay otro mayor que Él. Y es un Dios independiente. No necesita nada de nosotros. En cambio, nosotros sí. Nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Necesitamos del alimento. No podemos vivir si no nos alimentamos. Necesitamos del agua para saciar nuestra sed. Necesitamos del alimento, necesitamos del aire. Imagínense que venga un día el Señor y nos diga hasta aquí nomás y nos quite el oxígeno. Hasta ahí nomás llegamos, hermano. Pero en cambio Dios no necesita nada de eso. Dios es un Dios, como les decía, independiente. No depende de nadie, ni le va a pedir permiso a nadie para hacer las cosas, ni cómo va a actuar en una nación, en un pueblo, en un gobierno. Él no le va a pedir permiso a nadie. Dios es un Dios autosuficiente, pero cuando hablamos de esta manera, no miremos a Dios como que sea un Dios temible, un Dios tirano, un dictador. No. Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios recto y un Dios de amor. Y Él, cuando hace las cosas, las hace, hermano, todo gira para bien de sus hijos. Aunque en nuestra perspectiva humana lo miremos mal, porque hasta ahí nos llega la idea o el pensamiento humano, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué está permitiendo que pase eso en nuestra vida. Él lo sabe mejor que nosotros. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo, hermano. Él lo sabe todo. Dios no necesita a nadie que le aconseje, lo aliente, lo consuele. No, hermano, Dios no necesita nada de eso. En cambio, nosotros sí, hermano. Nosotros a veces estamos tristes. A veces necesitamos un consejo. A veces necesitamos alguien que nos aliente. A veces le pedimos al Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos fortaleza, que nos consuele, que nos ayude, hermano, en momentos difíciles de nuestra vida. Pero Dios no necesita nada de eso. Todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios ejerce y posee autoridad suprema e independiente. Dios no está sujeto a nadie, es lo que le decía. Tampoco es influido por nadie. Vamos a leer en la Biblia un pasaje que podemos aprender algo de él, acerca de la soberanía de Dios. Y nos vamos a ir a Primera de Corintios. Mire qué interesante. Creo que vamos a terminar en ese pasaje, posiblemente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:16 dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Aquí habla claro el apóstol Pablo y dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseñó? Es lo que le decía, nadie puede aconsejar o decirle, Señor, haz las cosas de esta manera, hazla de esta otra forma. ¿Quién le puede instruir? Porque no hay otro más sabio que Él. Él ha sido el Dios eterno, el que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existieran las cosas, Él ya existía. Job 21:22, vamos a irnos.
En Job 21:22, miren lo que dice por acá. Miren lo que escribe acá Job. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando él a los que están elevados, ¿quién puede enseñarle sabiduría? ¿O quién puede darle consejo a Dios? ¿Quién le puede enseñar a Dios? ¿Quién puede instruir a Dios? No hay nadie. No hay nadie, hermano. Porque Dios es un Dios omnisciente, que es otra cualidad, otro atributo de Dios, que Él lo sabe todo. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Él nos conoce a nosotros. Él nos conoce desde antes que tuviéramos el vientre de nuestra madre. Él sabía quiénes íbamos a ser nosotros. Él sabía que nosotros un día le íbamos a servir. Él sabía que nosotros un día íbamos a entregar nuestra vida a Él. Él sabía que nosotros le íbamos, en mi caso, íbamos a predicar su palabra. Y Él conoce nuestro futuro también. Y Él tiene establecido un día, una hora, un día, un año en específico, el fin de nuestros días. Él lo conoce todo. Esa es parte de la soberanía de Dios. Por eso leemos aquí, dice, enseñará a alguien a Dios sabiduría. ¿Quién? En Isaías, vamos a leer en el libro de Isaías, Isaías 40, podemos ver otro pasaje que habla de la soberanía de Dios. Isaías 40:13. Y dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Todos estos pasajes bíblicos hablan de que Dios es soberano. Nadie puede estar encima de Dios. Él es el rey. Él es el que gobierna sobre toda su creación. Él es el sabio. Él es el que sabe mejor que nosotros por qué ocurren las cosas. Él sabe por qué las permite también. Y en ciertas circunstancias por qué las provoca. Él es el Dios sabio. Nadie le puede decir cómo hacer las cosas. Lo acabamos de leer aquí en la palabra de Dios. Y si volvemos a leer aquí en la versión latinoamericana, la versión Biblia de las Américas, dice en Isaías 43:13: ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo Dios? ¿Y quién le dio el entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Dígame quién. ¿Quién le enseñó conocimiento? No hay nadie. Y le mostró el camino de la inteligencia. No hay nadie más sabio que Dios. No hay nadie más inteligente que Dios. No hay nadie, no hay ningún ser sobre la tierra que tenga el conocimiento que tiene Dios. No hay nadie sobre la tierra que actúe con justicia como Dios. Nadie. Y eso es lo que estamos leyendo acá, hermano. Eso es lo que hemos estado leyendo. Todo los pasajes que hemos leído en esta noche hablan de la soberanía de Dios. Así de manera general, a grandes rasgos. Los pasajes que hemos leído demuestran que Dios es un Dios soberano y que Dios gobierna
sobre el universo, que Dios gobierna sobre su creación, que Dios hace las cosas como Él quiere, que Dios gobierna sobre su pueblo, que Él es el Rey soberano, eterno. Nosotros somos su pueblo santo, somos su real sacerdocio. No existe otro rey. Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esto habla de la dependencia que nosotros tenemos en Dios. No podemos ser seres independientes. Jesús lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Él es el Rey, el Dios eterno, el Dios soberano. Nosotros somos seres dependientes que dependemos de Él, hermano. Dependemos de Él en esta tierra. Necesitamos de Él. En el Salmo 104, ya para ir cerrando, Salmo 104, miren lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Salmo 104, versículo 25. Salmo 104, 25. Por acá. Salmo 104, 25. He ahí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tus manos, se sacian de bienes. Esconde tu rostro, se turban, les quita el aliento, expiran y vuelven al polvo. En este pasaje lo que estamos aprendiendo es sobre cómo la creación depende de Dios. Miren los seres que se encuentran, los seres vivos que están en el mar, que aún dice aquí la palabra de Dios de que Dios les da de comer, que les da su comida a su tiempo, y que ellos dependen de Dios. Todos los seres vivos, tantos en la tierra como en el mar, y aún nosotros mismos dependemos de Dios. Dice, leemos acá en este pasaje, dice: he aquí el mar grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales tanto pequeños como grandes. ¿Qué dice en la Reina Valera? Mírenlo cómo lo leemos acá. Asimismo, este gran mar y ancho en términos, en ellas pescados sin número, animales pequeños y grandes. Ahí andan, en otras palabras, los barcos. Ahí está el leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, esconde tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, dejan de ser y se vuelven polvo, en otras palabras. Entonces, en esta noche, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es un Dios independiente. Esa es parte de su soberanía. Esa es una de las características de su soberanía. Que Dios es un Dios, hermano, que no necesita nada de nosotros. Nada, hermano. En cambio, nosotros sí. Necesitamos del aire para respirar. Necesitamos del alimento diario. Necesitamos del agua.
para saciar nuestra sed. Al igual que los seres vivos en el mar, en la tierra, todos los seres que Dios ha creado, toda su creación necesitan de Dios. Así necesitamos nosotros también de Él. Por eso no podemos ser más que Dios, ni creernos más que Dios, hermano. Él es Dios, nosotros somos sus siervos, sus servidores.